Nuestra época, curiosa y difícil como nos ha tocado, ha visto revivir ciertas filosofías también de tiempos muy complicados y turbulentos, como fue, por ejemplo, el helenismo, esa ruptura de la Grecia clásica en favor de un planteamiento mundial, como sería ya no la polis, sino la cosmópolis, que produjo esa expansión de cultura que llevó a Alejandro Magno de Grecia al mundo y del mundo a Grecia también. El estoicismo, una de las variantes importantes de la filosofía griega producida en esos tiempos turbulentos, ha visto resurrección en el nuestro. Muchas personas ven en esa filosofía anclajes importantes que pueden llevarnos a conclusiones donde agarrarse, donde sostenerse en los momentos más difíciles de la vida. Uno de esos pensadores, llamado el estoico olvidado, Musonio Rufo, nos convoca hoy. Vamos a hablar de él con detalle, un hombre que fue en su tiempo muy famoso, Filóstrato, hablando de los sofistas, lo mencionó un siglo después de su muerte, Apolonio de Tiana también lo mencionó, los padres cristianos, los primeros también, Orígenes lo menciona junto a Sócrates como uno de los pilares importantes del pensamiento antes del cristianismo. Nos convoca Musonio Rufo, esperamos contar con su audiencia y seguimos adelante. Gracias por estar allí. Un cordial saludo a la persona que sintoniza en este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que apunta a una persona bastante olvidada, pero que nuestro tiempo casi involuntariamente ha rescatado. Se trata de un sujeto que fue muy popular en su tiempo, pero que la historia, por esos avatares curiosos, ha dejado de lado, en parte también porque no escribió ni siquiera una línea. Entonces, es muy difícil poder constatar qué fue lo que quedó realmente de lo que fue su enseñanza. Y estamos hablando de un estoico famoso. Lo habíamos nombrado en este canal cuando hablábamos de Epicuro y hablábamos de un maestro que tuvo Epicuro, al cual él se fue a visitar una islita por allá en el Mediterráneo Este. Y estamos hablando de Musonio Rufo. Musonio Rufo es un sujeto del cual se sabe muy poco. Y las primeras pesquisas de rescate serio se dieron a mediados del siglo XX, 1947, con los trabajos de una investigadora llamada Cora Lutz. Yo tengo acá en mis manos, fíjense, se los presento ya mismo, el texto o uno de los textos que voy a utilizar como brújula dentro de la disertación que presentamos. Aquí está, fíjense ustedes. Ahí dice, that one should disdain hardships, the teachings of a Roman Stoic, Musonio Rufo. Esta edición es de la Universidad de Yale, Yale University Press, a pesar de ser de la Universidad de Yale, donde los textos suelen ser bastante caros. Este es muy barato. Yo lo conseguí a un precio muy módico y lo quise tener porque es ni más ni menos, salvo la introducción, que es de una persona que se llama Gretchen Radam Shields, es el trabajo de la profesora Lutz, reeditado con notas muy prudentes, muy prolijo, muy bien hecho, el trabajo de 1947 de esta profesora, que como decimos, se ha puesto o se puso en su momento a desentrañar todo lo poco que había quedado de Musonio Rufo. Ya les vamos a entrar un poquito en materia de qué se trata todo eso. De hecho, si a usted le interesa lo que vamos a hablar, porque este es un sujeto poco conocido, sin embargo, en su momento fue muy famoso, conocido por emperadores, conocido por filósofos, por todo lo que tiene que ver con el estoicismo tardío, porque eso fue Musonio, aunque no solamente. Él fue un estoico, aunque si usted se pone a revisar un poco su obra, quizás sea más que eso. Quizás su enseñanza práctica da para otros vértices, pero así se le ha catalogado. Y no está tampoco tan errado llamarlo estoico al sujeto. Entonces, este texto existe también en la editorial Gredos. La editorial Gredos creo que es, yo lo tengo por acá, pero lo tengo en digital, de manera que es mucho más complicado ponérselos en pantalla, pero lo tengo acá porque la editorial lo cita, y fíjense ustedes, le voy a decir el número porque lo tengo en pantalla por acá. Es el número, un momentito, lo tengo por acá. Esto debería ser el número 207, correcto. Pero no viene solo Musonio Rufo. Lo ponen con la tabla de Cebes, los escritos que nos quedan de Musonio, que los compilan completos, y trabajos de Epícteto. De manera que en ese compacto, en ese libro pueden adquirirse. Y están también en digital, porque mucho de la gran biblioteca Gredos, esa biblioteca fantástica que nos da acceso a grandes autores de la antigüedad, está también en digital. De manera que por ahí está. Tengo entonces este texto que voy a hablar de él y tengo también
el texto en español que me va a permitir citarlo directamente, porque la traducción de la profesora Lutz es muy prolija, muy bien hecha, pero está en inglés, y de manera que puedo pasar directamente al español, que es la que nos presenta la editorial Credos. Entonces, vamos nosotros a hablar un poco de varias cosas. Primero, de Musonio como persona, del estoicismo como un movimiento tardío, él pertenece ya a la última fase. El estoicismo se ha dividido educadamente en tres grandes etapas. Comenzó aproximadamente en los 300 algo antes de Cristo y viene a morir en el segundo siglo después de Cristo, ya cuando otras filosofías, otras formas de pensamiento y el propio cristianismo habían devorado prácticamente toda su enseñanza. El cristianismo incorporó muchísimo del estoicismo, entre otras cosas, y eso lo dice poco las personas, pero es importante, es que Saulo de Tarso, como se le llama. Pablo era un judío de Tarso y Tarso era la capital de una provincia romana llamada Cilicia, una ciudad, como era Tarso, un centro comercial que rivalizaba en enseñanzas con Alejandría, con la propia Atenas, un sitio de muchísima valía intelectual. Y es por eso que este Saulo de Tarso, o Pablo, si usted lo quiere llamar cristianamente, es un sujeto que se educa, primero hablando griego koiné, es decir, el griego común, y segundo, muy imbuido de las enseñanzas de los estoicos, que eran prácticamente moneda común dentro del imperio romano y que se conocían en diversos puntos y que trajinaban una filosofía que tenía ancestros importantísimos. De hecho, si el tiempo nos lo permite, vamos a hacer unas especies de enlaces con la obra del Hecho de los Apóstoles en la Biblia, en donde usted puede ver que Pablo está hablando en el templo de Ares, es decir, el Areópago, y está hablando, y ahí cita la persona que compiló los Hechos de los Apóstoles, dice, está hablando con filósofos epicúreos y estoicos. Y esto para Pablo no era para nada algo extraño. Él venía, repito, de Tarso, donde era uno de los puntos fuertes la enseñanza de la filosofía y la discusión filosófica. De manera que aquí no estamos inventando el agua tibia. Y hay unas cosas muy interesantes, porque ahí se revela cosas que es un personaje bastante críptico, Pablo, en muchos sentidos. Es difícil buscarle las pistas más allá de lo que se compila en la Biblia, pero podemos ver que él cita fluidamente poetas griegos. Entonces aquí él cita a Aratos, por ejemplo, o Áratos, uno de los poetas griegos aproximadamente 300, 400 antes de Cristo. Hay otras citas que se duda si son de Cleantes o de Epiménides. No se tiene certeza porque los textos no han sobrevivido, pero se sabe que él está citando personas. Y además lo está haciendo, repito, en griego fluido, algo que no hubieran podido hacer ninguno de los otros apóstoles de esa manera. Entonces, bueno, seguimos nosotros acá hablando sobre el estoicismo primero y luego sobre Musonio. Les decía, el estoicismo tiene varias figuras importantes, tres etapas que no son exactas. Piense usted en unas fronteras un poco difusas, pero se calcula aproximadamente el comienzo. Esto tiene que ver ya con el helenismo, es decir, ya con la difusión de las ideas de Grecia por el mundo entero y por supuesto la reverberación que eso tuvo dentro de la propia Grecia. Esto es al 300 algo antes de Cristo. La primera etapa pudiera llegar a más o menos 100 antes de Cristo, que ya es la ruptura de ese mundo helénico por el avance indetenible de Roma como un imperio, como un hegemón en la zona. Entonces ahí empieza a darse una especie de adaptación. Hay otros filósofos que empiezan a aparecer allí. En la primera etapa tenemos a Zenón, tenemos otros pensadores conocidos, Cleantes de Asos, hay varios tipos. Crisipo está por allí, me parece. Estoy citando de memoria, ¿ok? Por favor, tenga usted la bondad en este sentido. Si luego busca más prolijamente nombres, va a encontrar otros filósofos. En el medio está Posidonio de Rodas, está Panecio de Rodas. Posidonio viene de otra ciudad, no la recuerdo en este momento. Hay varios. Esos son personajes que ya empiezan a producir una adaptación a un nuevo entorno que se está dando dentro de ese mundo de la Grecia antigua que se ha fracturado para no volver a ser jamás. Y luego viene lo que se llama el estoicismo tardío o el estoicismo romano, que es donde aparecen una cantidad de figuras conocidas. Usted ha oído hablar seguramente de Séneca, usted ha oído hablar. Ahí meten también las
las meditaciones, el libro que escribió para sí mismo, no para ser publicado, el emperador Marco Aurelio. La reseña existe, si eso le interesa, por favor búsquela. Ahí también metemos a Musonio, está Epícteto, es decir, este estoicismo tardío es un estoicismo mucho más práctico y es justamente a lo que Musonio nos va a llevar, y cuando nos vayamos a los vértices que manejan su obra, piense en un filósofo absolutamente práctico. Igual que muchos otros pensadores, Musonio no dejó ni una línea escrita. Lo que tenemos son apuntes que los levantó un sujeto llamado Lucio, del cual no se sabe absolutamente nada, y algunas cosas que fueron recogidas, bien de sus alumnos, bien de algunos contemporáneos que hablaron de él. Pie de página lo que estoy diciendo. Plinio el Joven, por ejemplo, que dejó sus célebres cartas, que para nosotros son una especie de radiografía de la vida romana de ese momento, finales de lo que sería siglo II, perdón, comienzo del siglo II, finales del siglo I. Allí él nombra a Musonio, y justamente por eso es de donde sacamos la idea que Musonio debe haber fallecido alrededor del ciento y tanto, 110, ciento algo, porque Plinio en una de las cartas ya habla de Musonio como difunto. Entonces uno deduce eso, pero del sujeto hay muy pocas coordenadas fehacientes. Repito, lo que queda son los 21 discursos que levantó este señor Lucio, que es un sujeto de un mediano talento, como podrá verse, y todo el que ha discutido la obra de Musonio se da cuenta rápidamente de esto. Este no es Platón levantando la obra de Sócrates, este no es, bueno, ni siquiera Jenofonte. Es un sujeto bastante plano en ese sentido, y luego quedan unas anécdotas. Lo que sí llama la atención a quien aborda a Musonio como un pensador es la gran admiración que tuvo en su época. Entonces uno se queda pensando muchas veces, y quien les habla justamente ha meditado sobre eso. Dice, bueno, ¿qué sería de la vida de Sócrates si no hubiese tenido a Platón, que lo ensalzó de tal manera que prácticamente lo llevó a un nivel muy alto? Incluso no sabemos si tan igual o más alto que el que pudo haber tenido Sócrates. Imagine usted que en vez de haber estado Platón nos hubiese quedado el Sócrates de Jenofonte, una figura mucho más plana, mucho más limitada. Bueno, pudiera ser el caso de Musonio con este sujeto Lucio. No dejó obra escrita. Lucio hizo lo que pudo bastante poco, dejó 21 discursos por allí, y hay una cantidad de apotegmas, anécdotas y cosas que quedaron dispersas. Todo eso lo recoge la profesora Lutz, todo eso está vertido también en la traducción que nos presenta Gredos. Tampoco es que estemos hablando de un texto muy extenso, pero sí tiene muchas cosas interesantes. Básicamente el estoicismo, les decía, estoa, por cierto, significa el pórtico, así se les llamaba en el comienzo en la antigua Grecia, porque los filósofos del pórtico o de un portal o de un pórtico, que significa, es la palabra estoa. Pero al final, lo que terminó siendo el estoicismo es una filosofía eminentemente práctica, es decir, son unos sujetos que hablaban siempre de adecuarse moral, física y espiritualmente a las órdenes de un mundo en el cual solo algunas cosas pueden ser controladas, gran parte no, y a las cuales había que aceptar con benevolencia, con tolerancia y sobre todo con mucho autocontrol. Un poco de aquella vieja idea aristotélica de la eudaimonia, es decir, bien daimon, el espíritu, bien control del espíritu. No se vaya usted por la calle sencilla de pensar en felicidad, como algunas personas lo traducen. Pudiera ser felicidad, pero la eudaimonia es un concepto quizás un poco más poliédrico, y en ese sentido los estoicos abordaban eso, aceptar el destino, la práctica de la virtud permanentemente. Fíjense que si usted ha escuchado en este canal las disertaciones que hemos hecho sobre la obra de Platón, Sócrates se la pasa teorizando sobre la virtud, si la virtud es enseñable, qué cosa es la virtud y cómo puede a partir de ese concepto determinarse qué cosas están influidas por ella misma. Sin embargo, para Musonio eso no es un discurso. Todo lo que es la teoría, la observación del hecho, tiene poca aplicabilidad. Le interesa es la praxis de la virtud. Es una cosa que se ejerce a diario, lo vamos a escuchar en sus palabras o en las palabras que recogió Lucio, para ver todas esas cosas. Se tiene siempre, como les digo entonces, en estos estoicos, sobre todo los últimos de este tercer periodo romano, aceptar la naturaleza, vivir, aceptar el destino, practicar la virtud, tratar a los demás con justicia y con amabilidad. Hay también ese llamado cosmopolitismo estoico, es decir, todos somos personas que debemos ejercitar la virtud, todos somos esencialmente iguales. Pie de página allí. Muchas de estas ideas a usted le van a ser familiares porque el cristianismo prácticamente vació el conocimiento estoico y tomó muchas ideas. Tanto así
que los llamados primeros padres de la iglesia, esos sujetos de la época tan turbulenta que vive el cristianismo entre el siglo I y el siglo IV, son sujetos que van a hablar de muchos pensadores estoicos como sujetos que eran precristianos o sujetos que ya estaban apuntando hacia virtudes que el cristianismo va a asumir como propias. De hecho, si a uno le toca hablar del tema, uno dice, bueno, el cristianismo no abolió, el cristianismo fue muy predador en muchos sentidos de mucha filosofía griega. Sin embargo, en el caso del estoicismo, no abolió esas enseñanzas, más bien las absorbió, las adaptó, las cristianizó. Y entonces ahí hay, por ejemplo, elementos que el cristianismo empezó a asumir como propias lentamente. El cristianismo, hay que entender, más allá de que usted sea una persona de fe o no, el cristianismo en términos teóricos comienza siendo una secta del judaísmo con muy pocas ideas, y todos los conceptos grandes del cristianismo van a venir muy imbuidos de todo eso que trajo Pablo pergreñado, que es realmente el gran fundador de esa religión. Entonces, él es un sujeto criado en una ciudad donde la filosofía griega era moneda corriente. Y uno puede ver que la enseñanza estoica no le era ajena, como lo vamos a ver citándolo en un ratito. Entonces, lo primero, esas similitudes conceptuales. Bueno, ambos, cristianismo y estoicismo, enfatizan mucho autocontrol, la búsqueda de la virtud, la aceptación de aquello que no se puede cambiar, la vida según una especie de naturaleza, razón, lo que los estoicos llamarían el logos, que los cristianos astutamente vinculan con la razón de Dios. Es decir, el logos el logos de los estoicos es un logo panteísta, en cambio que el logos de los cristianos es un logo teísta, es decir, es Dios. Entonces ahí tiene usted el famoso comienzo del Evangelio de Juan: al principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces esa consustanciación de conceptos la practica el cristianismo, en cambio los estoicos no. Ese concepto de logos o de razón divina que ordena eso, digámoslo así, o que controla, los cristianos lo llevan a un Dios. También hay ideas como la igualdad, que les decía, ese cosmopolitismo que tienen. También los cristianos hacen eso. En el fondo todos somos hijos de Dios. Hay una especie de igualación por razón de origen. Y los estoicos entienden esto y son fáciles de integrar ciertas ideas. Por supuesto, también hay diferencias enormes, si usted las quiere buscar. El estoicismo es panteísta y es materialista. Entonces, Dios más bien se iguala a una fuerza de la naturaleza. Es un Dios más bien parecido a lo que luego Spinoza nos tratará de presentar, mucho después y por supuesto con otras categorías. El cristianismo es teísta, como les decía. Entonces, aquí hay una creación para los cristianos, hay una gracia divina, hay una resurrección, hay un concepto de perdón. No solamente se cree en la virtud humana, sino que hay otra riqueza conceptual allí. Y además hay un punto fundamental, que es que los estoicos, y usted lo va a ver prácticamente en todos, en Séneca, en Marco Aurelio, quien usted quiera buscar, sobre todo de esa última etapa práctica, los estoicos buscaban la autosuficiencia. Casi siempre, esa autarquía, ¿no? Arcón auto, es decir, yo domino, yo me controlo. Los cristianos, en cambio, buscaban la dependencia de Dios. Y tienen al final una sumisión ante la figura de Dios, que es una cosa que se puede decir contrasta en ambos casos. De manera que por ahí les presento lo que serían diferencias importantes de todo esto. Sobre Musonio, tengo acá mis notas. Musonio sabemos lo siguiente, y les digo, y se sabe poco. Aquí, por favor, tengan ustedes cierta comprensión. Sabemos, y la profesora Lutz, por cierto, no lo dije y lo digo ahora, aparte de este texto que se ha reeditado, que tengo acá, que como le digo es barato, no me costó un par de dólares. También existe en Internet el famoso trabajo que ella presentó en la revista de estudios clásicos de la Universidad de Yale. Esto es 1947-48. Se consigue en Internet. Creo que ya ni siquiera tiene derechos, de manera que usted puede acceder a él de manera gratuita. Está en inglés y es su traducción. Y lo interesante es que ella allí compila casi todas las fuentes que nos quedan para hablar de Musonio. Sabemos poco y les digo lo que sabemos. Sujeto se supone que nació cerca del 30 después de Cristo. Él nació un poco al norte de Roma. Eso significa que sus ancestros deben haber sido etruscos. Esa es esa civilización que Roma, cuando empezó a expandirse, ¿no?, de las 7 colinas y todo aquello que empezaron a expandirse, absorbió. Pero era una civilización con mucha prosapia, con muchos ancestros y mucha cultura. Entonces, a él se le conoce como Musonio el Etrusco, por razón de que nació en Volsini, un pueblecito que está al norte de Roma. El sujeto, lo que sabemos, y esto es fehaciente, él tuvo una vida muy turbulenta en razón de sus ideas. A cada rato o lo desterraban o él se desterraba. Y entonces, en
en ese tejemaneje de andar, yo tengo acá varias cosas, porque es que realmente la cantidad de, sí, el ostracismo que le practicaron a Musonio y el que se practicó a sí mismo es impresionante. En mis notas acá digo, bueno, fue exilado y autoexilado varias veces. La primera en el 60, cuando su amigo Rubelos Plautus fue exilado al Asia Menor. Allá se fue él no lo habían votado, pero se fue él en solidaridad con ese amigo y fue a parar en una isla por allá donde, por cierto, dio muestras de su politalento, de su polivalente talento, porque por allá, en una isla que era extraordinariamente árida y seca, el sujeto les dio unos consejos y lograron encontrar agua y hacer unos pozos. Eso también quedó escrito y se supone que es fehaciente. Allá fue a parar Epicuro, que era esclavo y que tenía un amo bastante tolerante, por decirlo así. Fue para allá, como muchas otras personas, a estudiar con Musonio. Esa era la valía y el conocimiento que tenía. Dice acá, él da detalles, bueno, sí, hay uno de los escritos que queda, el número 9, él habla sobre el exilio. Ideas, por cierto, muy pertinentes y bastante, muy estoicas, muy fuertes, pero también muy propias del carácter de todo lo que hacía. Lo cierto es que después volvió a Roma cuando Galba aparentemente volvió. Él les tocó vivir ese año turbulento después de la muerte de Nerón, cuando se dan los famosos, el año de los 4 emperadores. Y bueno, total que al final, cuando queda Vespasiano, yo les estoy haciendo una especie de Mateo de la historia romana, que es mucho más compleja y rica en torno a lo que pasó, y de ese primer siglo tan turbulento. Lo cierto es que cuando Vespasiano, que es al final el que queda, y que funda la dinastía Flavia y todas aquellas cosas, Vespasiano lo llama y él vuelve, y después Vespasiano vota a los filósofos, los destierra, y entonces, pero no desterraron a Musonio, pero después Musonio se terminó yendo. Total que el sujeto, les repito, tuvo una vida de la que sabemos poco, y lo poco que sabemos es que fue bastante movida. Sus alumnos, nos queda por ejemplo los escritos de Epícteto, quien siempre le recuerda con enorme respeto. Yo tengo aquí diversos puntos en los que Epícteto, pues, y lo puede buscar porque tenemos una reseña de él, cómo hablaba con gran reverencia sobre este maestro. Un punto también importante, si le interesa todo esto, fíjense, el estoicismo. Usualmente, y esto estoy citando fuentes como Diógenes Laercio, desde ese tipo de seriedad que es más o menos dudosa y anecdotaria, hasta gente un poco más enjundiosa, siempre nos dicen que el estoicismo se enfatizó básicamente en 3 tipos de conocimiento para expandir su credo filosófico. Y lo primero es, bueno, lógica, la segunda es física y la tercera es la ética. Esos son, digamos así, los grandes vértices en los cuales el estoicismo se plantea. En el caso de Musonio, puede usted borrar completamente lógica, puede borrar física, y prácticamente toda su enseñanza es una enseñanza ética, y eso por cuanto a que él se enfatizó siempre en una praxis de su filosofía. Lo que practicaba era totalmente una enseñanza práctica, permanentemente, y sobre todo dentro de lo práctico, y es por eso que se le conoce, a mi juicio un poquito exagerado, pero se le conoce como el Sócrates romano, es porque él enfatizaba siempre el ejercicio de la virtud. Si bien Sócrates, gran parte de los diálogos de Platón aparecen obsesionados con el hecho de la virtud y de esa vinculación social a la cual nos lleva el ejercicio de la virtud, Musonio es mucho más práctico. Musonio también concuerda en que la virtud es lo que nos hace humanos, y como todo ser humano, y eso es el discurso número 2, todo ser humano nace ínclito, nace dedicado a la posibilidad de cultivar la virtud. Que lo haga o no lo haga, eso es otra cosa distinta. Pero el punto es que eso está allí. Y también son muy interesantes su forma de ejemplificar, o al menos como la presenta este señor Lucio, tiene que ver siempre con la música, con la medicina, con los caballos. Eso es ese tipo de ejemplos en los cuales Sócrates también era muy conocido. Te estoy viendo acá mis notas y dice lo siguiente. Musonio Rufo advierte del rechazo que siente por la lógica como un fin en sí mismo, por el riesgo de que termine llevando al filósofo a un camino de teoría hueca y de retórica vana, que el verdadero fin de la filosofía no es, sino el de la praxis. Sus argumentaciones, estoy leyendo mis notas, son directas y sin divagaciones. La filosofía consiste en ocuparse de la perfecta honestidad y nada más. Esa perfecta honestidad es de carácter práctico, puesto que la virtud es una ciencia no solo teórica, sino también práctica, como lo es la medicina y como lo es la música. Ahí estoy citando palabras de Musonio, entonces me parece importante. Les había hecho al comienzo, y antes de darle la palabra al texto, les había hecho también una especie de conjugación
con lo que el llamado Nuevo Testamento nos presenta, en particular el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles. Pie de página allí, Los Hechos de los Apóstoles. No se sabe muy bien quién lo escribió, es un libro que tiene una data aproximada de... Puede ser el 90 al 100 después de Cristo, más o menos. Está narrando cosas, sobre todo en el caso de Pablo y lo que vamos a narrar aquí, que habrían sucedido aproximadamente a mediados del primer siglo, es decir, el año 50 después de Cristo. Esto es Pablo dando vueltas por algunos sitios en Grecia, que, repito, era una cultura que le era muy afín. Él manejaba el griego koiné, y no solo manejaba el griego koiné, sino que sabía dirigirse a las personas a las cuales iba a hablar, que eran muy curiosas y tenían la debilidad por la filosofía. Así se presenta, de hecho. Y fíjense que lo tengo acá en el texto del Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Si le interesa este texto, yo tengo acá, se los puedo poner en pantalla. Esto creo que es la traducción, me parece que es de la Biblia de Jerusalén, una de estas traducciones relativamente recientes, y me parece que está hecha bastante bien. Incluso tengo partes en griego, porque esto fue escrito en griego koiné, y eso es otra cosa interesante. El mismo sujeto que escribió los Hechos de los Apóstoles, suponemos educadamente también que fue el que escribió el evangelio llamado Evangelio de Lucas, es un sujeto que maneja un griego bastante fluido y se refiere a fuentes más antiguas. Entonces ahí queda toda una suposición de, bueno, a dónde se refería, de dónde tomó lo que escribió y todas las cosas, pero eso no es el punto de esta reseña. Les pongo en pantalla lo que dice. Fíjense ustedes, aquí vamos a sacar carne interesantísima para volver a Musonio y a lo que estamos hablando. Dice así: los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con él con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se irritaba en su interior al ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Bueno, es una cultura, sí, bastante politeísta. Discutía pues en la sinagoga con los judíos y con los adoradores de Dios y diariamente en el ágora con los que allí se encontraba. Entonces fíjense, Pablo, por un lado, ahí estamos viendo una persona que maneja no solamente los idiomas distintos, sino las culturas. Estaba hablando en una sinagoga que está en Atenas y también está hablando en el ágora, así en la plaza, ¿no? Y aquí viene el versículo 18, muy interesante. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Algunos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece que es un predicador de divinidades extranjeras porque anuncia a Jesús y la resurrección. Eso lo debe haber puesto un cristiano por ahí, porque lo que es más probable es que los tipos hayan dicho, bueno, que eso era pero los griegos eran muy abiertos. Esto no es que usted va a encontrar un rechazo. Estas personas, ahí pasaba mucha gente a discutir. Imagínense ustedes, Atenas es justamente uno de los lugares donde se abrió la discusión de muchas ideas. Entonces dice aquí: lo tomaron y lo llevaron al Areópago. Ese sería el lugar de Ares, ¿no? El templo de Ares, diciendo: ¿se puede saber cuál es esa nueva doctrina de que hablas? Pues dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significa todo esto. Todos los atenienses y los forasteros residentes allí no se ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última novedad. Es decir, eran gente curiosa y gente acostumbrada a escuchar diversos tipos de ideas. Esto ya viene desde el tiempo de Alejandro Magno. Recuerde usted, cuando Grecia se fracturó hacia el helenismo, se vuelve ya no una ciudad, no un lugar de polis, sino de cosmópolis, en donde se ventilaban ideas que venían desde la ruta de la seda hasta prácticamente el oeste del Mediterráneo. Entonces había de todo con de todo mezclado, y esta gente era, propio de un puerto también, muy permeable a escuchar ideas distintas y curiosa ante ello. Entonces lo cierto es que, fíjense, Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues eso que veneráis sin conocerlo os lo anuncio yo. Esto es interesantísimo porque los griegos eran personas, y sobre todo como cultura de puerto y una cultura politeísta, tenían siempre ese temor y esa reverencia a Dios. Y esto lo encontramos, esta cita está en Estrabón, está en una cantidad de... Sí tenían no solamente una inscripción, tenían capillas a un Dios desconocido, porque siempre pensaban, bueno, puede ser que haya un Dios por ahí y para no ofenderlo, para que sepa que también tiene su capillita, le dedicamos esto. De manera que fíjense qué interesante. Esa cita que aparece allí aparece confirmada por otros sujetos. Estrabón es el de la geografía, un texto escrito aproximadamente
aproximadamente un siglo antes de Cristo y todo. Es decir, esto aparece, esto es conocido. Aquí no estamos hablando de nada. Lo que hace Pablo astutamente es que empieza a vincular de forma retórica esa idea. Y fíjense que lo que él va a decir ahora, e incluso cita poetas griegos, lo que él va a decir, por ejemplo, a un estoico, no le sonaría tan extraño. Esa idea, hay un trasvase simplemente o una interpretación diferente del logos, pero esa idea de la razón suprema que los cristianos asumen como un Dios y todo eso, pero los estoicos lo asumen como la naturaleza, como esa fuerza, no está tan lejana. Sigo adelante. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien. Él, que a todos da la vida y aliento y todo. Eso a un estoico le suena perfecto. Si usted no le dice en este momento que ese sería Yahvé o Jehová o lo que sea, esa sintonía retórica es perfecta. Recuérdese además, pie de página, que Pablo o Saulo de Tarso ha sido educado en filosofía estoica, en filosofía griega, y además su Biblia era la Septuaginta. Esa era la Biblia que manejaba este sujeto. Entonces, su Biblia era probablemente una Biblia ya escrita en griego y que tenía consonancia con la retórica que estas personas podían entender. Dice más, de uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban. Pues, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, y entonces aquí le tira la cita de Epiménides. Esto es un poeta griego, esto no nos queda, pero sí existen referencias a él, y la toma Pablo, que era sujeto culto, evidentemente. Dice, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Y ahí les da a los griegos directamente. Repito, fíjense que él no está todavía vinculando esto a un Dios que viene de Israel, ni a un sujeto que lo han crucificado, los romanos y todo eso. No, esa idea teológica que está planteando a los estoicos les sonaría perfecto. Aquí no hay nada que discutir. Es decir, sí, es evidente, lo que está diciendo es coherente. Entonces, le cita a Epiménides de Creta. Esto es un sujeto, repito, siglo VI antes de Cristo. Son mis referencias. Por favor, tenga benevolencia. Esto hay que investigarlo con mucha pulcritud porque es interesante. Y también se cita, y aquí sí es fácil ubicarlo, cita a otro poeta. Dice, así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Eso es Arato. Eso es siglo III antes de Cristo. De hecho, tengo la cita, ya se las hago. Entonces, por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro, de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia, Entonces ahí ya, y viene el concepto de la resurrección. Esos últimos, del 30 al 32, ahí ya si hubiera podido haber alguna fricción con la conceptualización que tenía el público que lo estaba escuchando. Pero retóricamente la pieza que está produciendo ahí este sujeto es clara para los estoicos, es clara para los epicúreos, se entiende de qué se está hablando. Y les decía que tenía la cita de Arato, porque ese es un poema de Fenómenos, y dice lo siguiente, y fíjense que cómo pega todo esto. Y esto es algo que lo conocía Pablo desde su educación más básica, antes de irse a estudiar en Israel. Fíjense ustedes, dice, comencemos por Zeus, a quien los hombres nunca dejamos sin nombrar. Llenas de Zeus están todas las calles, todas las plazas de los hombres, lleno está el mar y los puertos. En todo lugar todos dependemos de Zeus, pues somos también su linaje. Eso es una cita que en griego koiné es contundente y es exacta también en Hechos de los Apóstoles. Tou gar kai genoses men. Eso es lo que dice, también pertenecemos a su estirpe. Y aparece allí. ¿Por qué les digo todo esto? Para que se vea lo interesante de la conjunción de estos factores. En ese momento, cuando está hablando este sujeto, años 50 y tanto, todavía Musonio es un sujeto relativamente joven, debe haber tenido a la sazón unos 20 y tantos años, pero el estoicismo como conocimiento público era bastante grande y existía también. Entonces, para resumirles entonces, ¿por qué la gente que estaba ahí en Atenas, en el Areópago, por qué no tenían que pensar mal de lo que estaba diciendo Pablo? Bueno, primeramente, porque él está hablando
él lleva la pieza, digamos, a sus intereses. Y dice, bueno, el Dios desconocido, sé que ustedes tienen por ahí en la capillita y tal. Bueno, ese es el que yo anuncio. Es el creador de todo. No habita en templos ni habita en nada. Es decir, él está en todas las cosas y es superior a todas las cosas. Entonces, allí, repito, los estoicos, sí, muy bien. Él dio vida y aliento a todos. También, eso es correcto. Hizo habitar a todos los pueblos sobre la tierra. Entonces, perfecto, no hay problema. Todo eso se puede ver con la consonancia. Fíjense ustedes que luego va a haber, y por eso les digo que el cristianismo, y en este caso Pablo, que es uno de los fundadores de la religión, se puede decir así, porque es quien escribe las primeras cartas, quien funda las primeras iglesias y toda esa difusión del conocimiento, pues estaba imbuido de todo ello. Entonces paso ya directamente a darle la palabra al texto. Vamos con Musonio. Si usted ha llegado hasta aquí y nos ha permitido con paciencia escuchar todo esto, vamos a una parte más y ya prometemos no abotagarlos con mucha más disertación. Tengo el índice que quería mostrárselos, el índice de la profesora Lutz, que repito, Yale Classical Studies, esto está en 1947 y se consigue en internet, puede usted buscarlo, pero está en inglés. El número, fíjense, vean ustedes el índice, número 1, que no se necesitan muchas pruebas para un solo problema. 2, que el hombre nace con inclinación hacia la virtud. Es muy interesante eso, ¿no? Ahí hay a mí me parece bastante débil la argumentación, pero hay también que darle la bondad de que probablemente Lucio no era el lápiz más afilado de la cartuchera. Número 3, que también las mujeres deben filosofar. Y esto es interesantísimo porque Musonio pone una piedra en la construcción de los derechos de la mujer. Esto es interesantísimo. No es total, no lo piense como hoy en día, donde las mujeres tienen igualdad de derechos, donde ya no se discute, nadie se atrevería a esgrimir la variable género, como decir, bueno, porque una mujer sea mujer es más o menos inteligente. No, para nada, eso es irrelevante. Eso, el color de piel, no tiene nada que ver. Una persona puede ser absolutamente inteligente siendo mujer, siendo negra, blanca, amarilla, lo que sea. Eso no altera para nada. Como también puede ser perfectamente idiota, puede ser, y un hombre puede serlo, una mujer, no hay ningún problema. Entonces, número 4, que deben las hijas recibir la misma educación que los hijos. Estas son cosas que hoy nos pueden parecer evidentes. Y Musonio aquí utiliza ese cosmopolitismo estoico que les decía, en donde empieza a igualar las categorías por necesidad y lo plantea bastante bien. Número 5, ¿qué es más eficaz, la teoría o la práctica? Número 6, sobre el entrenamiento o las quesis, ¿no? Esa forma de autocontrol. La número 7, que se deben desdeñar las dificultades o las penurias, como usted quiera, que es justamente lo que le da el título al texto que tengo en mis manos, ¿no? Que uno debería desdeñarlas. Uno debe estar por encima de ellas. Y en este caso, los estoicos hacen de esto, y no solo Musonio, sino todos los otros, un punto clave de la filosofía. Número 8, que también los reyes deben filosofar. Y hace su argumento muy bueno. El número 9 se ha hecho muy famoso, que el exilio no es un mal. Y ahí expone sus razones. Y uno puede pensar en sujetos que fueron exilados y la pasaron muy duro, como Ovidio, como otra gente, porque les tocó muy duro y sufrieron mucho. Él, sin embargo, hace unos planteamientos, espero podérselos leer, muy contundentes, en torno a que, bueno, la tierra es la misma en todas partes y usted puede hacer hogar en donde usted se encuentre. Lo importante es tener el autocontrol y la plenitud de sí mismo. Número 10. ¿Debe el filósofo acusar a alguien por injuria personal? Esa frase allí tiene un sentido profundo e interesante. Número 11. ¿Qué medio de vida es apropiado para un filósofo? Es decir, ¿cómo debe ganarse la vida? Muchos filósofos hoy en día prestarían atención a todo esto. Luego, el 12, sobre los placeres sexuales, sobre la indulgencia sexual. Es una cosa muy importante porque, llamando al autocontrol, esto es uno de los puntos también que son eje de su filosofía. Número 13, ¿cuál es el fin principal del matrimonio? Y aquí se impone también, muy interesante para Musonio, el apoyo a la familia y todo eso. Fíjense que el 14, ¿es el matrimonio un obstáculo para estudiar filosofía? Para nada, él al contrario dice, debe criarse todo niño que nazca. Esto nos puede parecer a nosotros fuerte, pero tiene que ver con la idea del aborto en esa época, de los anticonceptivos en esa época, hay una cantidad de factores, ¿no? 16. ¿Debe uno obedecer a los padres en todas las circunstancias? Son preguntas totalmente prácticas la filosofía que él nos plantea. Número 17. ¿Cuál es el mejor viático para la vejez?
Es decir, cuál es ese mayor logro que puede llevarnos cuando ya estamos a avanzada edad y haberla logrado en la vida. Número 18 sobre la alimentación. Número 19 sobre el vestido y la vivienda. Número 20 sobre los enseres diversos, las propiedades materiales. Y número 21, que ha dado mucha curiosidad a muchas personas, dice, sobre cortarse el cabello, que no es poca cosa, sobre todo como él lo plantea, por el cuidado estético de las personas. Entonces, les quiero poner acá en pantalla 6 puntos que yo puse sobre Musonio que creo que son algo que nos puede ayudar. Lo coloco y si a usted le interesa, puede ver aquí en Musonio esto que resume prácticamente lo poco que nos queda. Número 1, fíjense usted, ahí está. Práctica sobre teoría. Eso es lo más importante. La virtud se adquiere por hábito, por asquesis. Eso es una cosa en la que Musonio es contundente, ¿no? Hay siempre las analogías del médico que solo habla versus el médico que cura, el músico que lee partituras versus el músico que toca. En fin, ahí hay una cita, creo que es algo así como: no es posible actuar bien si la práctica no está en armonía con la teoría, una cosa así, ¿no? Entonces hay que hacer pues ese punto, ¿no? Número 2. Entrenamiento o asquesis del cuerpo y el alma. Esto los cristianos lo absorbieron completamente, sobre todo cuando después desarrollan una cultura monacal profunda hacia la Edad Media Mayor. Entonces, entrenamiento conjunto, bueno, ahí cómo enfrentar el calor, el frío, las adversidades, el trabajo físico, el entrenamiento del alma, ¿no? Distinguir los bienes verdaderos de las cosas que son simplemente pasajeras, las virtudes cardinales, etc. Incluso se mete un poquito con lo de la dieta. Él apunta hacia un vegetarianismo y algo cosa interesante, ¿no? Número 3, exilio y adversidad no son males verdaderos. Bueno, y eso lo dijo alguien que se la pasaba o autoexilado o exilado. Entonces, él ahí simplemente, tengo una cita más o menos de memoria, así que el exilio no nos priva de la virtud ni de lo necesario. Es decir, eso viaja con nosotros, ¿no? Un hombre bueno prospera en cualquier lugar. Imagínense ustedes, ¿no? Es duro, pero es cierto, se puede decir. Cuarto, igualdad de género en la educación y la virtud. Esto es una cosa en donde él se adelanta mucho a su tiempo y el cristianismo no la tomó muy bien. Mujeres y hombres tienen la misma razón y capacidad física para la virtud, ¿no? Deben recibir la misma educación filosófica. Las mujeres, igual que los hombres, recibieron de los dioses el don de la razón. Bueno, señores, eso se dice hoy facilito. Haberlo dicho hace 2000 años hay que tener coraje y nombre como lo tenía él. Bueno, en fin, total que incluso él tiene argumentos con los animales. Dice, bueno, las mujeres igual que los hombres recibieron ese don y en el caso de los animales, fíjense que usted entrena igual a un caballo, una yegua, un perro, una perra, los entrena igual para las funciones que van a hacer. ¿Por qué los seres humanos van a dividir entonces en razón de género? Luego, matrimonio, sexo y familia, que les decía, para él el matrimonio es natural. Él lo ve como bueno para tener hijos, para fomentar la comunidad, todas esas cosas. Hay también la exigencia moral que implica el ejercicio del matrimonio para hombres y mujeres. Y yo puse aquí otras ideas porque se puede decir que Musonio, o lo que nos quedó de él, se resume a decir, bueno, la virtud es el gran bien verdadero. Eso, el cosmopolitismo y trato igualitario y siempre benevolente. Musonio insta a ser compasivo, antes que juzgar, ser compasivo. Rechazo a demandar por injurias. Esto es esa forma del perdón estoico que tiene de cierta manera algo de soberbia, algo de sentirse por encima de las condiciones materiales y de lo que está pasando. Y la filosofía como una especie de medicina del alma. Así que si usted lo quiere ver de esa manera, todo eso nos resume parte de la filosofía de Epicuro. Bueno, paso ya entonces a darle un poquito de lectura. ¿Cómo está el tiempo? Uy, estamos muy en contra. Les leo 2 parrafitos y creo que con esto lo cierro. Lo invito a leer a Musonio. Queda poco y lo poco que hay vale la pena. Se puede leer en muy poco tiempo. Y fíjense ustedes, aquí estamos en el punto 2, donde dice de la virtud. Y dice lo siguiente, leo la traducción de Gredos. Dice así: todos, no uno sí y otro no, por naturaleza nacemos de tal modo que podemos vivir hermosamente y sin errores. Y una gran prueba de esto es que los legisladores nos ordenan lo que hay que hacer y nos prohíben lo que no a todos por igual, que desobedecen o yerran ni al joven ni al viejo, ni al fuerte ni al débil, ni a nadie. Y dice así, y una gran prueba de que nuestra naturaleza participa de la virtud es la siguiente, que todos hablamos sobre nosotros mismos como si poseyéramos la virtud y fuéramos buenos. No hay ni uno, ni profano, si se le pregunta si es sensato o insensato, que reconozca ser insensato, ni tampoco ninguno que, si se le pregunta si es justo o injusto, diga que es injusto.
Igualmente, si alguien le pregunta si es comedido o licencioso, todos responderán a la pregunta que es comedido. Sencillamente, si a alguien se le pregunta si es bueno o malo, responderá que bueno, y eso, aunque no pueda citar a un maestro suyo de nobleza y bondad, ni decir qué cursos de virtud o de su práctica ha llevado a cabo. Bueno, la argumentación a mí me parece un poquito débil lo que está diciendo Musonio, pero es su basamento sobre el hecho de que todos tenemos la capacidad de ejercitar y de promover en nuestro espíritu el cultivo de la virtud, que es algo muy interesante. Entonces, dice acá también, paso a otro punto muy polémico, que es el de las mujeres, si deben estudiar filosofía y por qué no. Tampoco lo vea usted con la bondad de nuestro tiempo, repito, él también, digamos que concede los puntos de que las mujeres en esa época estaban a cargo del hogar y toda una cantidad de factores, pero dice cosas interesantes. Vean acá, estoy leyendo en la misma traducción de Gredos y dice así. Ah, el mismo raciocinio, dijo, han recibido de los dioses las mujeres y los hombres, el que utilizamos en las relaciones mutuas y con el que discurrimos sobre cada cosa, si es buena o mala, si es hermosa o fea. Igualmente los mismos sentidos tiene la mujer que el varón, ver, oír, oler y lo demás. Y, de la misma manera, también cada uno de los dos tiene las mismas partes del cuerpo y no uno más que el otro. Además, el deseo y la buena disposición natural hacia la virtud residen no solo en los hombres, sino también en las mujeres. Por tanto, ellas no están en nada peor dispuestas que los hombres para deleitarse con las obras bellas y hermosas, ni para rechazar sus contrarias. Bueno, señores, repito, esas son las cosas que han hecho a Musonio muy meritorio. Quisiera leerles algo ya sobre la parte del exilio, que esa es esa parte que a mí me parece que es fuerte y polémica, y con esto cierro la audición de hoy. Y gracias además siempre por estar allí con nosotros. Dice así, este es el capítulo 9, del que el destierro no es un mal, y dice así: una vez que un condenado al destierro se lamentaba por ello, le consoló más o menos de este modo. Es decir, Musonio lo consoló a él, ¿no? Dice, ¿cómo? Dijo, si no se es un insensato, podría alguien apesadumbrarse por el destierro. El destierro no nos priva en modo alguno del agua, de la tierra y del aire, ni tampoco del sol ni de los demás astros, y ni siquiera del trato con los hombres, pues en cualquier parte y de cualquier manera tenemos comunicación con ellos. Porque va a ser terrible que nos veamos privados de una parte de la tierra y de la compañía de algunos hombres. Tampoco cuando estamos en casa utilizamos toda la tierra, ni tratamos con todos los hombres. Trataríamos, como ahora, con los amigos, pero con los verdaderos y con los que nos conviene mantener alguna conversación, pues estos nunca nos traicionarían ni nos abandonarían. Pero de algunos, que son amigos fingidos y no verdaderos, más valdría estar apartado que tratar con ellos. ¿Y entonces qué? No es el mundo patria común de todos los hombres, como pensaba Sócrates. Así que no has de considerar que te destierran de verdad de tu patria porque te vayas de aquí, en donde naciste y creciste, sino solo que te ves privado de una ciudad, sobre todo si crees ser persona de buen carácter, ya que alguien así no venera ni desprecia lugar alguno como causante de felicidad o de su infelicidad. Es decir, las razones son contundentes. Repito, Lucio, uno puede, cuando estudia acá el argumento filosófico, ver algunas falencias y debilidades, y probablemente haya sido Lucio más que el propio Musonio quien haya errado en todo esto. De manera que uno puede darse cuenta de diversos factores ahí en la argumentación. Sin embargo, queda la idea basal de todo. Y ya para cerrar, porque no quiero tomar demasiado tiempo, paso a la parte final, que son algunas palabras, algunos pequeños apotegmas, y con ellos cierro. Y dice lo siguiente, muy bellas estas palabras, muy típicas de cualquier estoico. Esto lo pudo haber dicho Séneca, esto lo pudo haber dicho Marco Aurelio. Dice así, estos son compilaciones diversas, puede haber sido Aulogelio, Estobeo, gente muy posterior a él que le llegaron las anécdotas de Musonio y las escribieron. Y decía, toma, mientras te es lícito, el morir bien, no sea que un poco después tengas a mano el morir, pero lo de bien no esté ya a tu disposición. Eso es Musonio Rufo, maestro de grandes maestros del estoicismo, gente dura, gente fuerte. Y también hay una muy interesante, que es también hermosa. Yo no puedo privarme porque me parecen dichos muy hermosos. Hoy los llamaríamos así como psicología común, pero realmente en su tiempo eran anclas de la persona. Uno que me animaba a tener valor me explicaba una frase de Musonio.
Esto lo dijo Helio Arístides, no lo copió mucho tiempo después. Aquel, dijo, pretendía que se recuperara uno que sufría y estaba decepcionado y le dijo algo así dirigiéndose a él. ¿Qué haces parado? ¿A dónde miras? ¿O estás esperando que la propia divinidad se ponga a tu lado y te diga algo? Corta del alma lo que está muerto y conocerás a la divinidad. Eso era lo que decía Musonio. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, un placer enorme estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor, márquelo con la campanita, acompáñenos, que ya vendremos nosotros con más textos acá en Bibliópolis. Y es siempre un aliciente y un gran placer poder saber que del otro lado de la pantalla hay gente inteligente y presta a discutir temas. Si además nos da un comentario, muchísimas gracias además por ello también. También recuerde, es el deseo desde acá que tengan todos ustedes una muy feliz semana.